Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Estamos en comunicación con Dennis Small desde Estados Unidos. Y tenemos mucho gusto en darte la bienvenida, Dennis. Gracias, Martín. Es un placer estar aquí contigo y con todos los amigos. Pertenece al movimiento la Rouchista, un gran pionero del pensamiento diferente en Estados Unidos, más cercano al tercer mundo, más cercano al resto del mundo. Un Larouche ya fallecido, pero que ha tenido muchísima vibra en su participación global, ¿no? Sí, así es. Larouche falleció hace 4 o 5 años Sí, aproximadamente, pero se le considera también un gran patriota de Estados Unidos, además de tener una orientación hacia el resto del mundo. claro, bueno, es que justamente los que están en contra de los sistemas eh, que manejan intereses particulares suelen ser los patriotas de los países, que defienden los intereses de la comunidad, de las personas comunes, no solamente de los grupos de poder, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ustedes entonces han visualizado el tema que de alguna forma inicia nuevamente el Papa Francisco, declarando un año de jubileo, después y también a través de la pandemia, que todavía está en algunos lugares del mundo, eh, y de bueno, las distintas cuestiones, entre ellas el tema que nos atañe, que es, no lo dice el Papa, pero digamos, el tema del sistema financiero que ustedes plantean que es hora de revisarlo a nivel global, eh, muestra algunas características novedosas. Por ejemplo, el hecho de que ya haya empresas o grupos de poder económicos que sean de mayor envergadura que los países, ¿no? Mayor envergadura económica, digamos, que los países. Es decir, que además de luchar los pueblos contra los gobiernos de países que han querido ser preeminentes permanentemente y que han saqueado muchas veces a las economías de los países más chicos, ahora nos encontramos con grupos que ni siquiera son países, ni siquiera representan a ninguna población, solamente a la acumulación económica, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hay una situación donde a nivel internacional la burbuja especulativa ha crecido a tales proporciones que es absolutamente imposible de pagar. Estamos hablando de una burbuja especulativa de aproximadamente 2.000 billones de dólares. 2.000 billones. Billones, sí, 2.000 billones. O sea, es un 2 seguido de 15 ceros. Es decir, y no se puede pagar. Es una burbuja especulativa mucho más allá de la deuda externa o la deuda pública y privada de los diferentes países. Se basa en el mercado de los derivados financieros, que son puras apuestas sobre acciones ficticias que no tienen ninguna base en la producción real. Por lo tanto, estamos hablando de un cáncer financiero que si tratamos de mantener ese cáncer a flote, vamos a tener una situación como la que estamos viviendo. Guerras por todos lados, genocidio,
guerras demográficas, destrucción de la población y demás. Y en la medida en que uno trata de mantener esa burbuja, ese es el resultado. Ahora, tuvimos una crisis, como todos sabemos, en el 2008, donde esa burbuja estalló. Eh, pero la disque solución que le dieron a eso fue simplemente agravar el problema, porque echaron a andar la maquinita, ¿no? La maquinita moderna, que no es una máquina de imprimir billetes, sino simplemente emisión cuantitativa de billones y billones de dólares, con la justificación de que eso tendría que ir para los bancos y para que hicieran préstamos y para la población. Y claro, no fue para eso, fue para simplemente mantener el cáncer más, más grande que antes. Entonces, cuando eso ocurre, agravan la situación y hoy en día tenemos una burbuja especulativa totalmente fuera de control. Quienes quieren mantener eso, cueste lo que cueste, son los dos grandes centros financieros internacionales en orden de importancia, la City de Londres y Wall Street. Trabajan juntos, pero el centro de decisión política y de control de los derivados está en Londres. Y por lo tanto, hasta que no logremos una reorganización por bancarrota de la totalidad de este sistema, vamos a seguir camino a genocidios como estamos viendo en el caso de Gaza o posible guerra termonuclear, como estamos viendo también en base a la confrontación en Ucrania, donde la OTAN, por su expansión hacia el este, en dirección de Rusia, ha creado una situación de una confrontación que puede llevar a eso. Puedo mostrar aquí, si me permiten, una gráfica que simplemente es una indicación, creo que ahí la pueden ver en la pantalla, de los agregados financieros mundiales hoy en día, que pueden ver después de la crisis del 2007-2008, se estabilizó un poco y ahora ha crecido más, donde sí, la deuda, la verde, la parte verde es importante, es grande. A nivel mundial son unos 300 billones de dólares. Eh, las bolsas también es una parte importante de la especulación, pero nada comparado con los derivados financieros. Y este es simplemente una radiografía de un cáncer. Y esto describe, a mi parecer, el centro de la situación estratégica y lo que, por lo tanto, requiere un jubileo en serio, no nada más porque es justo, sino porque no vamos a sobrevivir si no tomamos este cáncer y hacemos lo que hace un oncólogo, eliminarlo. Perón decía que iba a llegar un momento en lo que la humanidad iba a ver que quizás no alcanzara los bienes de la tierra, su naturaleza, para alimentar a los millones de habitantes que iban a seguir creciendo en número. Y que entonces era necesario ponerse de acuerdo entre las naciones para ver cómo enfrentar esto, porque si no, los sectores de poder lo iban a resolver con guerras, con enfermedades pandémicas y con otros procederes similares. Ahora esto pasa con el dinero en sí mismo, digamos, con las cifras, ¿no? Yo recuerdo y lo recuerdo concienzudamente, el fracaso del jubileo de Juan Pablo II por el retroceso que tuvo hasta el Padre Nuestro, que nosotros veníamos diciendo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos... y se cambió por él, perdona nuestras ofensas. Es decir, hasta ese punto llegó el retroceso del jubileo, ¿no? En ese momento. Entiendo que la situación actual es de mayor gravedad aún y que además genera algunas cuestiones curiosas, como por ejemplo el dicho de Elon Musk
de que si no habrá que civilizar otro planeta, cosas por el estilo, ¿no? Como viendo él también que quizás no se resuelva el tema aquí, ¿no? No sé cuál será el tema específico de él, pero estamos hablando del fin de una época, ¿no? Bueno, yo creo que lo que pasa es que si una sociedad se organiza en base a los avances científicos y tecnológicos, siempre hay la posibilidad de resolver el problema de recursos naturales y otros recursos que son finitos, pero solamente respecto a la tecnología existente. Por ejemplo, si agotamos el petróleo, bueno, no hay problema con tal y que desarrollemos la energía nuclear, como se propuso Perón. Ujú. Y después de la energía nuclear, de fisión nuclear, está la posibilidad de energía de fusión, que es fusionar, lo que da posibilidades de cantidades enormes de energía sin desperdicios radioactivos. China está preparando eso ahora. Hay muchas posibilidades. Y así por el estilo. La historia de la especie humana, a diferencia de otras especies animales que tienen un límite establecido al crecimiento, la especie humana no tenemos límites al crecimiento, contrario a lo que dijo el Club de Roma. El Club de Roma, de los dueños de Citi, de Londres, de Wall Street, que lanzaron esa idea de que no podemos seguir creciendo. El viejo argumento de Malthus, ¿no? El argumento malthusiano. Ya no puede haber crecimiento. Ustedes, especialmente los países del tercer mundo, se tienen que apretar el cinturón y pues nosotros les vamos a ayudar en eso. Les vamos a poner un Pinochet o qué sé yo, un Macri, un Bolsonaro en Brasil, un Milei para ayudar a esa apretada del cinturón, ¿no? Pero en la parte de la economía física como tal, no hay límites al crecimiento con tal y que nosotros los seres humanos sigamos avanzando con nuestra creatividad, desarrollando nuevas ciencias y tecnologías para aprovechar y mejorar nuestra relación con la naturaleza. Lo que pasa, el problema no es la deuda como tal. Hay deuda que es improductiva y hay emisión de crédito que sí es productiva, depende del uso. Ujú. Y esta idea de la deuda odiosa, que es el concepto detrás del jubileo también. Por supuesto, lo del jubileo se remonta al Tratado de Westfalia, se remonta a los principios del cristianismo, y es la idea, en efecto, de que cuando una deuda injusta es el obstáculo al progreso y al avance de la civilización, pues ante eso lo que hay que sacrificar no es la población, sino la deuda. Eh, y la idea de una deuda odiosa no es simplemente un adjetivo de que es algo terrible y feo. Es una caracterización científica. Viene de un experto en derecho internacional de principios del siglo XX, un ruso norteamericano de nombre Alexander Sack, que definió muy exactamente la deuda odiosa como aquella deuda que un Estado contrae, pero que no lo invierte de manera productiva, sino que lo desperdicia, hay corrupción, hay despilfarro, lo que fuera, o va al pago de la burbuja especulativa y por lo tanto es una deuda ilegítima e ilegal y no se tiene que pagar. Entonces, esa caracterización es muy importante. El único país que ha completado un estudio completo de la deuda que ellos tienen es el caso de Ecuador, que en el año 2007, a través de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, o CAIC, en el gobierno de Correa, hizo un estudio, yo creo en cierta medida orientado por lo que había hecho anteriormente Olmos con el estudio Olmos en Argentina. Pero la Sí, diferencia, Alejandro Olmos. perdón, Alejandro Olmos, sí, Alejandro Olmos, a quien yo conocí como sí, a su hijo, que su hijo fue el que fue a Ecuador a hacer exacto, esa tarea con Correa. exacto. No lo pudieron completar en Argentina por cambios de gobierno, pero fueron a Ecuador para ayudar con correo y en el caso de Ecuador lo completaron y declararon una moratoria
unilateral, soberana, a una parte de la deuda porque demostraron científicamente que había sido odiosa, es decir, ilegítima y no se tenía que pagar. Entonces yo creo que esa figura es muy importante porque hoy tenemos una burbuja especulativa tan grande, enorme, donde la manera en que está organizado el sistema financiero internacional es que mientras más se paga, más se debe. Ahora tengo otra gráfica que les quiero mencionar, o ¿Cómo no? enseñar más bien, que, bueno, esta está en inglés, pero creo que se entiende perfectamente bien. Eh, Esto es Argentina de los años 1980 al 2001, ¿ok? Eh, Donde hicimos un cálculo de la deuda externa, pública y privada, del país. Hoy en día ese cálculo ya no funciona de la misma manera por razones que puedo explicar después. Pero la curva azul, que en inglés aquí dice foreign debt, eso quiere decir deuda externa. De 1980, la deuda externa era de 27.000 millones de dólares. En el transcurso de los siguientes 22 años, del 80 al 2001, se pagaron en intereses 120.000 millones de dólares, es decir, 4 veces lo que había sido la deuda original o más. Pero a pesar de que lo habían pagado y con creces, la deuda externa creció de 27 a 142. O sea, lo que yo llamo la aritmética de los banqueros, para ellos es 27 menos 120 es igual a 142. Es un negocio redondo para los banqueros y es la destrucción de un país. Y esto lo hacen con devaluaciones forzadas, fuga de capital, guerra financiera, destrucción de los términos de intercambio y así por el estilo. Entonces, esta es la historia de todo el tercer mundo, todo lo que ha pasado. Entonces, lo que tenemos que hacer, si queremos resolver esta crisis, y hay que resolverla, si no vamos a terminar ya sea en un genocidio a la gasa en todos lados o en guerra termonuclear, que es la intención con lo de la OTAN en Ucrania, tenemos que tomar toda esa burbuja financiera y realizar lo que se llama una reorganización por bancarrota. Se congela y se establecen nuevos mecanismos de emisión de crédito emitidos por estados nacionales soberanos, pero dirigidos no al pago de la deuda anterior, no al cáncer, sino dirigidos a la actividad productiva. Y creo que en el caso de Argentina no fue exclusivamente Perón y los peronistas, pero es el mejor ejemplo a mi parecer. También hubo casos de elementos del Partido Radical, cuando Irigoyen y demás, no los radicales posteriores de Alfonsín y otros, donde Bueno, el ministro se dirigió productivamente. Grispum, el ¿Perdón? ministro de Economía Grispum de Alfonsín ¿Mm? también elevó la idea al presidente Alfonsín de no pagar la deuda en los términos que se habían planteado, desconocer la deuda por justamente injusta y utilizó el término odiosa que también había utilizado Estados Unidos cuando eh, replanteó una deuda que tenía, ¿no? Al principio. Sí, exacto. Hoy tenemos la situación del BRICS. O sea, la situación de hoy es diferente a la de los 80 cuando Alfonsín. Y me acuerdo de eso porque Lyndon LaRouche viajó a Argentina en el 84. Yo la acompañé como asesor y como intérprete y demás. Y entre otros, LaRouche se reunió con todo el mundo político, con la comunidad científica muy importante en ese momento, con todo el programa nuclear, fue a la CONEA, era la CONEA en ese entonces, y los avances muy importantes en la ciencia argentina, y también se reunió con el presidente, sí, la Comisión Nacional de Energía Atómica en ese momento, y se reunió con el presidente Alfonsín. Que escuchó lo que dijo LaRouche, obviamente no lo hizo, no lo instrumentó lo que recomendó LaRouche, pero hoy, Martín, tenemos una situación diferente. Tenemos el BRICS, tenemos una organización o asociación de países, de 22 países que representan el 57% de la población humana,
con las economías más grandes y poderosas, como lo son China, que es una economía mucho más grande y poderosa que la de Estados Unidos, si medimos la economía correctamente, que no es en términos de Producto Interno Bruto, sino la parte físico-económica, ciencia, infraestructura y demás. Y ellos, ante un Occidente que es recalcitrante y no quiere cooperar todavía con el BRICS como debería hacerlo, están diciendo, bueno, si el dólar funciona para saquearnos nada más y para robar nuestros recursos y nuestras reservas, tendremos que realizar comercio en monedas nacionales y establecer un sistema de emisión de crédito productivo a través del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS que vaya a la actividad productiva y de infraestructura como está haciendo la Franja y la Ruta. Ahora, lo que nosotros pensamos, yo soy estadounidense de nacimiento, vivo cerca de Washington, Lyndon LaRouche también. Quiero decir claramente, creo que muchos ya lo entienden, Estados Unidos no es Wall Street. Estados Unidos tiene históricamente una tradición de respeto a la soberanía de las otras naciones, de desarrollo económico, de cooperación, como vimos en los casos de Washington o de Lincoln o de Franklin Roosevelt. Y de la misma manera que a ustedes no les gusta seguramente que la gente mire a Argentina y diga, no, pues Argentina es Macri, pues tampoco Estados Unidos es Wall Street. El interés nacional nuestro está en compartir el proyecto de desarrollo mundial que nos está ofreciendo el BRICS. Y el trabajo organizativo nuestro como grupo político es lograr que en Estados Unidos ocurra un cambio en la dirección de cooperación con China y Rusia y no confrontación. Y que se requiere un nuevo sistema, una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. Para la gente que dice que eso es demasiado optimista, eso es utópico, veamos los momentos dramáticos de la historia humana, como la Guerra de los 30 años en Europa del siglo XVII, cuando después de que protestantes y católicos casi se matan y se destruyen mutuamente, resulta de eso el Tratado de Westfalia, que es un acuerdo entre los dos lados donde reconocen esto no puede seguir así o todos vamos, no van a haber ganadores. Y se hace un perdón de la deuda, es un jubileo, un perdón de la deuda y se organiza toda la sociedad europea en base al respeto de los estados nacionales emergentes, de la soberanía. Lo mismo en el periodo del Renacimiento Dorado. Salimos del medioevo con cambios que nosotros como especie pudimos llevar adelante. Y creo que el pesimismo no tiene lugar en este momento. Es un momento dramático, peligrosísimo, pero también de muchísimas oportunidades para lograr un cambio. Y bueno, sobre el tema de Donald Trump, no me has preguntado sobre eso todavía, pero creo que esto está en veremos. Eh, No, ¿Crees yo creo que Trump hay que verlo andar porque tiene cosas que nosotros vemos positivas, como el nacionalismo económico, comprensibles además, y otras que parecen delirantes, quizás lo sean, como querer anexar países y cosas por el estilo, el tema de Canadá, el tema de Groenlandia, que abren una incógnita sobre el sentido común de Trump, ¿no? Sí, En de cualquier acuerdo. momento se convierte en un Milley, digamos, con esa tendencia. Pero bueno, Bueno, este, yo creo que mi ley, viéndolo desde fuera, es un activo totalmente controlado por la banca internacional. El caso de Trump, él es que es un cañón suelto. Él no es hombre del establishment, como se no, vio en la última presidencia. Le tendieron una trampa, lo trataron de sacar, le armaron cualquier cantidad de operaciones. Eso no quiere decir que todo lo que él hace o dice es bueno, no lo es. Comparto lo que dice sobre algunas de las cosas absolutamente desquiciadas, pero él no es el hombre de Wall Street. Yo creo que hay que mirar dos o tres cosas para ver qué es lo que va a pasar, verlo andando, como dices. Primero, ¿cuál va a ser la relación con Rusia y China? Absolutamente decisivo. Antier tuvo una conversación Trump con Xi Jinping
parece que bastante productiva, tanto por el informe que saca Trump como el que saca Xi Jinping, diciendo podemos relacionarnos, somos países amigos, etcétera. Habrá que ver. Segundo, vamos a ver qué pasa con Putin, porque donde Trump sí tiene una orientación positiva es acabar con la guerra de Ucrania. Eso sí. Y creo que eso es muy importante. Su posición respecto al Oriente Medio no es muy bueno, que digamos, todo lo contrario. Los acuerdos de Abraham hizo apoyo en general a los elementos derechistas tipo Netanyahu, son muy peligrosos, pero habrá que ver qué pasa. Recomiendo lo siguiente, Martín. Pongan el ojo sobre lo que va a pasar con las audiencias en el Senado para la aprobación de dos miembros del gabinete que todavía no pasan a las sesiones de la Cámara, del Senado. Primero, Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, nominada por Trump como directora de Inteligencia Nacional. Ella es ex congresista del estado de Hawái, muy, muy antiguerra, defendió a Siria cuando todos los ataques a Siria, décadas atrás. Ella tiene a los servicios de inteligencia en un pánico absoluto y total, porque ella no forma parte de ese grupo y puede ponerle las riendas a la CIA, a la DIA y demás. Y ellos no quieren que la aprueben. Y el otro es Kash Patel. Kash Patel es el que nombraron para el FBI y Kash Patel también no es del grupo de lo que llaman el gobierno secreto, ¿no? O la burocracia permanente que mantiene control para los usos de Wall Street. Y él también ha indicado que va a investigar a fondo, publicó una lista de 80 personas del nivel más alto imaginable de los gobiernos anteriores que van a investigar. Habrá que ver. Ese aparato es muy importante, hay que desmantelarlo. Nosotros en el movimiento LaRouche esto lo sufrimos en carne propia. Lindo LaRouche y yo, su servidor, también fui a la cárcel, como lo fue LaRouche, bajo el gobierno de George Bush. Bush inventando cargos en contra de LaRouche por crímenes que jamás cometió y Bush sabía que no había cometido, lo metió a LaRouche a la cárcel por 5 años. A mí me tocaron 2 años nada más. Pero esto es simplemente un ataque a grupos políticos que no les gusta Wall Street. Y lo que pasó, el mismo aparato que nos atacó a nosotros es que el que tiene ahora a Trump en la mira y que además trataron de asesinarlo. Entonces, yo no estoy dando una aprobación de 10 a Trump, ni mucho menos. Estoy diciendo que tenemos una situación muy, muy flexible en este momento y que es un momento donde si nos coordinamos los que queremos cambio en Estados Unidos y en Europa con los que ya están llevando eso adelante en el sur global, hay posibilidades de lograr un cambio dramático y muy a fondo a nivel internacional. De ahí viene nuestro optimismo, no de una observación de lo que pasa, sino de lo que se puede hacer. Nosotros vemos con mucho optimismo el nacimiento del BRICS en su momento. Nos dolió mucho la decisión de Milei, pero no nos sorprende, digamos, porque pertenecer al BRICS a nosotros nos daba una cobertura político global frente al ataque del sector financiero, que es el que está financiando a Milei, que se quiere quedar con toda la riqueza del país. Y me parece que si hay un grupo que podría tener posibilidades de manejar el tema que ustedes traen con cierto optimismo, que yo felicito además, es una gran tarea, es el BRICS. El BRICS aparece como un sector que puede, por su globalidad, por su densidad económico-poblacional y cultural, es un grupo que puede imponer o por lo menos llevar adelante esta conversación y cambiar la época, ¿no?, financiera. No me preocupa, digamos, no me impresiona demasiado los diálogos con Xi Jinping,
porque eh, es lo que ha hecho este hombre Bill de Estados Unidos, que fue Henry Kissinger, que fue un exterminador de nuestra población y un permanente luchador contra el crecimiento de la población, contra todo aquello que generara una crisis mundial por sobrepoblación. Eh, no siempre, claramente no por la vía pacífica, digamos. Por eso, digamos, que haya diálogo con China no asegura, desde Estados Unidos no asegura nada en particular, pero sí en el marco del BRICS, porque es un club de naciones muy fuerte, ¿no? Y que no está ligada a la guerra en este momento, ¿no? Sí, exacto. Salvo Hicimos, el caso de Rusia, que bueno, es un tema también delicado porque gran parte de Ucrania es del pueblo ruso y Estados Unidos ha apretado a Rusia, rodeándolo con la OTAN, a tener una salida y a no estar sometido a esa presión, ¿no? y bueno, brevemente sobre lo de Rusia. La historia del tema de Ucrania obviamente no empieza en el 2022 con la operación Claro. especial de Rusia, empieza en el 2014 o antes con el golpe de Estado fascista organizado por Victoria Nuland en Estados Unidos para imponer un gobierno banderista, refiriéndome a Stepan Bandera, que es el gran héroe, entre comillas, del fascismo ucraniano, aliado de Adolfo Hitler directamente durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estaban tratando de arrinconar a Rusia, tuvieron que moverse. Y ha habido una presión grande también para tratar de forzar a Putin a lanzar algún tipo de operación, quizás con un arma nuclear táctico para tener la justificación para llevar adelante ese tipo de guerra. Hay gente en Washington y en Londres que sí son así de locos como para pensar que pueden ganar una guerra nuclear. Creo que el avance que logró Rusia con el Oreshnik y con los principios físicos nuevos involucrados en eso, ya rompió el marco con eso. Putin creó un flanco nuevo. Como él dijo, este es un arma que tiene un efecto parecido a un arma nuclear, pero sin ser arma nuclear. Y no tiene manera de interceptarlo. Esto es un misil hipersónico y Estados Unidos no tiene esa capacidad. Pero regresando un momento al BRICS, sí, comparto lo que estás diciendo. Nosotros hicimos un pequeño estudio. También voy a aprovechar para mostrar algo aquí en la pantalla, ¿Cómo no? que es los parámetros físico-económicos del BRICS. Físico-económicos porque Lyndon LaRouche siempre descartó y dejó a un lado las mediciones monetarias de una economía, como el Producto Interno Bruto, porque no reflejan nada. Reflejan tanto partes productivas como improductivas o especulativas. Por lo tanto, hay que ir a una medición, una nueva métrica de la economía que LaRouche define como la densidad relativa potencial de población. Ese es todo un tema diferente que tomaría varias horas para discutirlo, pero la idea es examinemos la economía física y el potencial de crecimiento de esa economía física para mantener una población creciente en mejores condiciones de vida, mejor esperanza de vida, avances culturales y demás. Ahora, márcame. Y aquí lo que podemos ver en el caso de los países BRICS, estos son los 22, los socios y miembros, aunque los miembros ya son 10 porque Indonesia se unió como miembro, pero igual los números están incluidos. Como puedes ver aquí, representa el 57% de la población y produce más de la mitad de la producción de trigo a nivel mundial, muchísimo de petróleo. Si Arabia Saudita por fin decide unirse, que no lo han decidido, sería mucho más. Casi el 75% del carbón, del acero
ferrocarriles electrificados, más de la mitad. Y claro, la parte especulativa de las bolsas, pues muy correctamente tienen un porcentaje muy pequeño comparado al resto del mundo. Entonces, pero la economía física no se mide nada más en estas cantidades físicas, sino en la inversión que se hace para aumentar tecnológicamente a la sociedad. Y China en particular está en eso, con los ferrocarriles de alta velocidad, con lo que están haciendo con las investigaciones espaciales, energéticas, construcciones de puentes y todo lo demás. China tiene 46.000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad. En Estados Unidos, nosotros tenemos cero. No tenemos un solo kilómetro de ferrocarril de alta velocidad. Entonces aquí hay un potencial muy grande y si bien es cierto que hay intereses como Kissinger, que lo conocemos muy bien, él es la persona que lanzó la operación para encarcelar a LaRouche y tenemos la documentación de eso, de cartas que le escribió, también es cierto que la economía física como tal y la población solamente va a avanzar si nos unimos a este proceso. Ahora, la eliminación de la pobreza. Quiero terminar esta parte financiera con una gráfica pequeña que acabo de preparar. Todavía requiere un poco más de documentación, pero esto me pareció interesante porque a ojo de pájaro da una idea de lo que ha pasado en Argentina del 2002 hasta la fecha. Son dos curvas. La roja es la pobreza. La blanca es la proporción del PIB, la deuda como proporción del PIB. Y es muy simple. Si vemos los tres gobiernos de los Kirchner, el primero de Néstor y luego los dos de Cristina, con cualquier crítica que uno lo quiera hacer, y hay críticas que se pueden hacer, el hecho es muy simple. La pobreza bajó dramáticamente de casi 60% cuando entró Néstor hasta el 2015, eso bajó al 25%. Y claro, después de eso con Macri aumentó, Fernández trató de estabilizarlo un poco, y esto es lo último es que no cabía aquí ponerle Milei, pero por el tamaño de la letra, pero todos sabemos que esto es Milei, y esto va cuesta arriba. La deuda, No, la pobreza, la pero pobreza. también la deuda. Esto es lo interesante, Martín, porque hay una relación clara estadística entre la deuda odiosa, es decir, deuda improductiva y pobreza. Y una de las cosas que más hizo enojar al Fondo Monetario con Kirchner, lo mismo con Lula, es que dijeron, no, pues ya no queremos saber de esa deuda. Se pagó lo que se pudo y luego no se volvieron a endeudar. Y bajó dramáticamente la deuda como proporción del PIB, pero claro, con Macri aumentó y luego ahora con Milei está creciendo de nuevo. Entonces, esto La característica de la deuda argentina también es básicamente una deuda inventada, porque en general ha sido a cambio de nada. Se ha inventado, por ejemplo, una deuda de las empresas más grandes de Argentina con el exterior que nunca pudieron demostrar, por ejemplo. Y sin embargo, esos fueron 25.000 millones de dólares en su momento que empezaron a generar todo un globo, digamos. Hubo intentos entre esa y la que hizo Macri también, que no entró una sola, no entró una sola, este, un solo dinero para nada más que para pagar deuda, de esa deuda, eh, pero no se hizo ni un ferrocarril, ni una escuela, ni una biblioteca, ni un hospital, nada con ese dinero. O sea que son deudas puestas con forceps a la Argentina para mantenerla debajo de un nivel de independencia X que quieren que no tengamos, ¿no? exacto, Eh, la bicicleta financiera, con la idea y de que digamos, el único dinero que entra es para pagar la deuda anterior y luego se saca de nuevo con fuga de capitales.
vaya negocio. Así, Sí, exacto. así es. Pero Es hoy un sistema estamos de con este cuadro. sometimiento vil, ¿no? Un sistema de sometimiento vil, digamos. Pero ese cuadro que mencionas para el caso de Argentina es simplemente ahora un microcosmos del cuadro mundial, global. Y ahora estamos en una situación de que por más que traten, no pueden mantener una burbuja de 2.000 billones de dólares. Están tratando de Eh, armar otra burbuja con esto de las criptomonedas, pero tampoco les va a resultar. Entonces estamos en un momento de crisis decisivo. Doy un ejemplo adicional que me parece pertinente aquí, Martín. Es lo que va a pasar en Ucrania. Mañana es la toma de posesión de Donald Trump, si no lo asesinan antes, que siempre es algo que nos preocupa, porque son totalmente capaces de hacerlo y lo trataron de hacer varias veces. Cualquier presidente aquí que trate de salir un poco del redil, pues termina como Kennedy. Pero en bueno, fue fin, Cristina el caso, ¿no? exacto. Y las mismas Cristina, redes. Cristina fue un milagro que no salían las balas, digamos, pero fue, y uno inmediatamente dice, bueno, ¿qué sector del mundo tiene la costumbre de matar a la gente que le molesta? Y empezamos a recordar a Malcolm X, a Martin Luther King, a John Fitzgerald Kennedy, a Bob Kennedy, a John Lennon incluso, y dice, bueno, la verdad que tiene marca estadounidense, ¿no? Y exacto, y las mismas redes, nosotros escribimos un artículo sobre esto porque investigamos eso de Cristina, porque todo fue muy extraño lo que pasó ahí. Extraño no en el sentido de que no había motivo. Esa gente que tú dices sí tienen motivo, pero el mecanismo, la manera que le fueron quitando seguridad y las redes involucradas son las mismas redes nazis vinculadas a Ucrania, como se vio en el caso del muchacho este, con los tatuajes de bandera, se me pasa su nombre ahora, pero esto es muy pertinente porque lo que va a pasar ahora en Ucrania es muy significativo, porque todo indica que Estados Unidos ya no va a seguir armando de la manera que lo ha hecho, pese a lo que trató de hacer eh, Biden, eso no va a seguir y va a haber un cambio en Ucrania. Y vamos a ver cómo va la discusión con Putin. Estamos en un momento también donde creo Zelensky, que no es presidente legítimo a estas alturas porque no tuvieron elecciones en mayo, cuando tendrían que haber ocurrido, y va a haber un proceso de ajuste y apertura y otros partidos. Hay varios casos, y uno que les quiero mencionar para que lo tengan presente, de la presidenta de un partido ucraniano, el PSPU, el Partido Socialista Popular de Ucrania. Ella se llama Natalia Vitrenko, que después del golpe fascista ilegalizaron su partido. No pudo hacer nada porque ella estaba a favor del desarrollo del país, relaciones buenas con Rusia y todo lo demás. Entonces no pudieron hacer nada, tuvieron que cerrar el pico. Y ahora lo que acaba de pasar es que las autoridades judiciales, entre comillas, del gobierno de Zelensky, la han acusado a Natalia Vitrenko de no cumplir con un requerimiento, escucha bien, de dar un informe como la persona autorizada de la manera en que fueron cerrando el partido ilegalizado. El único problema es que nadie le informó a ella que tenía que presentar ningún informe. Ella no aceptó hacerlo. Además, el partido es ilegal, pero ahora la acusan de no haber cumplido con lo que era ilegal, con la idea quizás de ponerle unas multas, pero en particular de hacer imposible que ella participe en la política de aquí en adelante y el partido PSPU. Entonces, es una de esas cosas, ¿no? Donde ven que viene un cambio y hacen lo posible por silenciar a cualquier persona que pueda presentar una voz de oposición. De la misma manera en que han hecho en otros países. En algunos casos asesinan, los ejemplos que diste son buenos, y los otros casos de simplemente tratar de reprimir o silenciar. Y lo que hemos hecho nosotros al investigar estos casos es que descubrimos que en casi todas las ocasiones es el mismo aparato.
el aparato que tumbó a Dilma Rousseff con el juez Sergio Moro de Brasil y que puso a Lula en la cárcel, es exactamente el mismo aparato que atacó a Lyndon LaRouche y que también atacó a Donald Trump. Pero con nombre y apellido, es la misma gente del Departamento de Justicia de Estados Unidos que movilizaron a Sergio Moro para hacer eso y tratar de destruir a Brasil. Ahora, eso no quiere decir que Dilma, Trump y LaRouche son la misma cosa. Lo que quiere decir es que cada uno representa una fuerza política que esta gente teme. Entonces, nosotros pensamos, y creo que este diálogo es un buen ejemplo de lo que se tiene que hacer, es intercambiemos opiniones, visiones, evaluaciones, porque todos estamos luchando por lo mismo. Si combinamos las fuerzas que tenemos, quizás tengamos una fuerza política suficiente para lograr un cambio profundo y lograr un verdadero jubileo en esta ocasión. Bueno, tú sabes que el peronismo tiene siempre un pensamiento latinoamericanista, pacífico, no está en contra de nadie, sino a favor de su pueblo. Obviamente tenemos un enemigo clavado ahí, que es Inglaterra, y un socio como Estados Unidos que generalmente quiere disponer de los bienes nuestros como si fueran propios. Con lo cual, todas las visitas que hace el jefe del Comando Sur y la Patricia a cargo de la Fuerza del Atlántico Sur siempre son mal recibidas, digamos, por el pueblo y por el Partido Peronista, ¿no? Porque actúan como si fueran los dueños de todo y se ponen demasiado cómodos en la casa del otro, ¿no? Quiero hacerte una observación sobre el tema eh, nuclear. Nos pareció muy extraño la coincidencia de ciertas opiniones sobre que es posible que una guerra nuclear no termine con el ecosistema y con el planeta, y la producción y distribución mundial de la película Oppenheimer, referida al creador de la energía nuclear, digamos, al que puso la organización y lo llevó adelante el proyecto, porque la película plantea el hecho como un hecho científico inevitable y no como un problema de la humanidad. Y menos a esa escala que después, ya no en la película, se distribuyó como posible, digamos. Como que, bueno, si hubiera una bomba de ida y una bomba de vuelta, el planeta podría soportarlo. Nos pareció muy curiosa la condición de la película en este marco, digamos. Sí, coincido. No me gustó esa película para nada. Creo que fue una película malintencionada. Tiene unos elementos históricos interesantes, pero toda la dirección es como lo que dices. Ha habido desde la posguerra un grupo de políticos, científicos que tienen una orientación como utopista, así le dicen los utopistas, con la idea de que pueden hacer cualquier cosa y las leyes físicas del universo no tienen que obedecer. Y realmente tienen la idea, y lo han dicho, de que se puede lanzar una guerra táctica sin que eso se generalice a una guerra termonuclear que acabaría con la especie humana. El problema que tenemos es que eso no solamente es falso, sino que esta gente sí tiene poder y tiene un impacto. El Doctor Insólito, el Doctor Strangelove, sí es una película que da una idea de ese tipo de locura. El Doctor Insólito era Leo Szilard, el modelo histórico, que da una idea de lo que es el peligro. Hay otra película que les quiero recomendar, mucho mejor que el de Oppenheimer, que se llama Hiroshima 8 y cuarto, 8:15, de padre a hija, que es una memoria muy bien documentada de lo que pasó en Hiroshima,
de una mujer cuyos papás fueron de los pocos que sobrevivieron en Hiroshima la bomba atómica. Y es un documental escalofriante que presenta lo que realmente pasó. Eh, Estamos en un momento extremadamente delicado. La doctrina de la destrucción mutua y asegurada, también de Henry Kissinger, que es la idea de que la única manera de que seguimos vivos es con un equilibrio de terror entre las superpotencias. Lyndon LaRouche en los años 80, a principios de los 80, desarrolló una solución a ese problema, que fue la iniciativa de la defensa estratégica, que luego logró convencer a Ronald Reagan que lo presentara y lo hizo. Lo que llegaron a llamar mal la guerra de las galaxias. Es la idea de que con un avance a nuevos principios físicos, uno puede hacer que las armas nucleares haya obsolescencia. Es decir, porque hay un principio físico de un arma de rayo que tiene una capacidad muy superior al vuelo meramente cinético de un misil. LaRouche propuso que esa orientación fuera compartida entre Estados Unidos y la Unión Soviética, para que ningún lado tuviera la ventaja. Una manera de tener sobrevivencia o supervivencia mutuamente asegurada con ese tipo de avance científico. Hubo mucha oposición, la gente en Washington y también de Andropov en Rusia no quería, o en la Unión Soviética, pero esa idea de que uno puede resolver los problemas con los avances científicos y entrar a una nueva era diferente para la humanidad es el tipo de concepto que se requiere aún en estos momentos. Los rusos han avanzado de una manera que le impone una realidad abrumadora a Occidente. Ellos tienen capacidades hipersónicas, como lo tienen los chinos, y que Estados Unidos no posee, porque no hemos invertido en ciencia. Eh, y por lo tanto, hay una situación donde hay las posibilidades de lograr una salida. Para nosotros, el aspecto fundamental de todo esto es lograr un cambio fundamental de la arquitectura de seguridad y desarrollo a nivel mundial, un cambio de paradigma, donde cada civilización, cada país se remonte a los mejores momentos clásicos de su propia historia y se relacione con los otros países en base a eso, lo mejor, no lo peor. Y que si desde esa perspectiva empezamos a concebir en el bien común, en el bienestar general de toda la especie humana, y que el interés nacional tiene que coincidir con eso, existen posibilidades de cambio profundo. Yo sé que Argentina tiene muchísimo que aportar a eso, con toda su historia y especialmente una historia de nacionalismo soberano y de desarrollo científico, que es importantísimo para todo el mundo. Y el momento por el que están pasando con Milei va a ser solamente un momento. Y bueno, aprovecho para darte las gracias, Martín, a ti y a todos los que están participando en esto, de poder tener este intercambio. Como te había advertido, me voy a tener que ir, tengo otro compromiso de aquí a 2 minutos. Te agradezco muchísimo, Denise, esta conversación. La verdad que siempre me cayó bien el movimiento de LaRouche. Está bien ser idealista y luchar por el beneficio del ser humano y del planeta. No importa cuán iluso nos suene, son las causas por las cuales vale la pena pensar, comprometerse a hablar y compartir. Así que te dejamos libre, te agradecemos enormemente esta clase magistral y te damos un fuerte abrazo. También de mi parte, un abrazo a ti y a todos los amigos argentinos. Muchas gracias, Martín. Hasta pronto. Muchas gracias. El querido Dennis Small del movimiento larrochista, eh, pensando cómo resolver este intríngulis que tiene el mundo de una deuda imposible de absorber por todo el planeta y que no termine en una guerra nuclear. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Será hasta la próxima.
Hola, ¿te gustó? Bueno, compartilo con tus amigues, ponele un pulgar para arriba y suscríbete. Ah, y no te olvides de activar la campanita.